Hola a todos, bienvenidos. Vamos a realizar un nuevo vídeo donde vamos a describir lo que es una progresión aritmética, un poco complementario a los anteriores que hemos visto de sucesiones. Vamos a describir un tipo de sucesión concreta que son las progresiones aritméticas. Empezamos. Una progresión o progresiones aritméticas son aquellas sucesiones cuyos términos se van obteniendo sumando siempre una cantidad fija que denominamos diferencia y que vamos a representar por la letra D minúscula. Lo vemos. Aquí tenemos pues, hasta 4 ejemplos diferentes de progresiones geométricas. Vamos a simplemente identificarlas y a ver en cada caso cuánto vale la diferencia. Bueno, en la primera vemos que los términos son menos 1, 2, 5, 8. Vemos que siempre estamos sumando 3, por tanto la diferencia es 3. En la segunda, los términos son 5, 1, menos 3, menos 7. Estamos sumando, en este caso, una cantidad negativa, menos 4. Por tanto, la diferencia es menos 4. En la tercera, menos 3, 3, 9, 15. Estamos sumando siempre 6. Por tanto, la diferencia es 6. Y en la cuarta, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1, 3 medios. Estamos sumando en este caso una cantidad fraccionaria que es 1 medio. Bueno, vemos ahora lo que es el término general. El término general de una sucesión es aquella expresión matemática que me permite obtener cualquier término de dicha sucesión, sea cual sea la posición. Pues en el caso de una sucesión o una progresión aritmética, el término general viene dado por esta expresión. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d, la diferencia. Es decir, el término que ocupe la posición n va a ser igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Veremos que con ejemplos que esto es relativamente sencillo. Cogemos los ejemplos anteriores, ya habíamos puesto cuál era la diferencia en esos ejemplos. Vamos a poner también cuál es el primer término. En la primera el menos 1, en la segunda el 5, en la tercera el menos 3 y en la tercera el menos 1 medio. Bueno, el primer término que evidentemente solo tenemos que mirarlo en la sucesión. Y a partir de ahí vamos a estudiar o calcular cuál es la expresión que me va a permitir obtener cualquier término de la sucesión. Es decir, que si yo después quiero obtener el término que ocupa la posición 300 de esta sucesión, simplemente poniendo aquí 300 me lo va a dar sustituyendo. Vemos cómo lo obtenemos. Entonces A sub n, vamos al primer caso, es igual a A sub 1, que es menos 1, más n menos 1 por la diferencia que en este caso es 3. Es decir, que menos 1, aquí multiplicamos el 3 por este paréntesis, más 3n, menos 3. Es decir, que en este primer caso el término general será 3n menos 4. Este término general, pues un poco lo dicho, si yo quisiera calcular, este es el término general de esta sucesión, si yo quisiera calcular cuál es el término que ocupa la posición 200 o la que sea, simplemente tengo que sustituir. En este caso, obtendría sustituyendo, lo vemos, a 200 sería igual a 3 por 200 menos 4. 600 menos 4, pues 596. Ese va a ser el valor del término que ocupe la posición 200 en esta sucesión. Y esta de aquí, pues su término general. Vemos el término general ahora de la segunda. Vamos a cambiar el color para que quede claro. De esta de aquí. A sub n es primer término, menos 4, más n menos 1, por diferencia que es 5. Es decir, menos 4 más 5n, menos 5. Agrupando los números, tendremos que el término general es 5n menos 9. Menos 4 menos 5, menos 9. Y ese es el término general
que me puede proporcionar el valor de cualquier término de esta sucesión. Si yo quisiera hallar el término que ocupa la posición 25, por ejemplo, A25 sería 5 por 25 menos 9. 5 por 25, 125 menos 9, 116. Ese sería el término que ocupa la posición 25 en esta sucesión. Vamos a hallar el de esta, por poner otro ejemplo. Cambiamos color, a ver, este por ejemplo, y hacemos lo mismo. A sub n sería primer término, que lo tenemos aquí, menos 3, más n menos 1 por la diferencia que es 6. Desarrollamos, menos 3 más 6n menos 6 igual a 6n menos 9. Y ese es el término general de la tercera sucesión. Y por último, vamos a hallar el de la última sucesión, este de aquí. A sub n sería primer término, que es menos 1 medio, más n menos 1, por la diferencia que también es, que es 1 medio. Y nos queda menos 1 medio más n partido por 2, multiplicando menos 1 medio. Y si desarrollamos, menos 1 medio sería menos 1, por tanto el resultado final sería n medio menos 1, y ese es el término general, que una vez más, simplemente sustituyendo el valor de n por la posición del término que queramos calcular, pues tendríamos ese valor. Bueno, en general es bastante sencillo cuando lo tenemos así. Vamos a ver algunas particularidades que se pueden dar en el cálculo del término general de una progresión aritmética. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no conocemos el primer término de la sucesión, pero sí, por el motivo que sea, conocemos cualquier otro término? Por ejemplo, el que ocupa la posición m. Pues bien, en ese caso, el término general lo podremos calcular de esta forma. A sub n es igual a sub m más n menos m por d. Es decir, que donde antes estábamos poniendo el subíndice 1, y la posición 1, lo cambiamos por el subíndice m, que hace referencia a la posición m del término conocido. Lo vemos con un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos dicen de una sucesión, sabemos que su octavo término es 27, es decir, a sub 8 es 27 y la diferencia es 4. Y nos pide hallar su término general y los términos A1 y A30. Bien, pues con esos dos datos nosotros sabemos que A sub n será igual a, siguiendo esta ley de aquí, a sub m, que en este caso, como el término conocido es el octavo, pondremos a sub 8 más n menos 8 por la diferencia. Si sustituimos, tenemos que a sub n es 27 más n menos 8 por la diferencia que es 4. Y operando tendríamos 27 más 4n menos 32, es decir, 4n menos 5. Término general, 4n menos 5. Como vemos, lo único que hacemos es sustituir la posición 1 del término a sub 1 por la posición m y el término a sub m. A partir de aquí podemos hallar el primer término de la sucesión, que me lo pide el enunciado, pues simplemente sustituyendo ya la n por 1, sería menos 1, y el término 30, sustituimos la n por 30, 4 por 30 es 120, menos 5, 115. Vemos otra situación. ¿Y qué ocurre si conocemos dos términos cualquiera de la sucesión, pero no conocemos la diferencia? Bueno, vamos a ver qué haremos con un ejemplo. Por ejemplo, nos dice este enunciado, dice, de una progresión aritmética sabemos que el octavo término es 27 y que el término trigésimo, el que ocupa la posición 30, es 115. Obtener el término general, la diferencia y el primer término. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar la expresión que me da el término general de una progresión aritmética, es decir, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, y particularizarla para las dos situaciones que conozco.
A sub 8 será igual a sub 1 más 8 menos 1 por D, y a sub 30 será igual a sub 1 más 30 menos 1 por D. En estas dos ecuaciones o en estas dos expresiones voy a conocer todo salvo a sub 1 y D, y por tanto me va a quedar un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que después resolveré. A sub 8 es 27 y 27 será igual a sub 1 más 7 por D. Y a sub 30 es 115 y 115 será igual a sub 1 más 29 por D. Vamos a escribir el sistema debajo para poder resolverlo. Además va a ser un sistema que vamos a resolver de manera muy sencilla por reducción. A sub 1 más 29D es igual a 115 y a sub 1 más 7D es igual a 27. Lo hacemos directamente por reducción, restando ambas ecuaciones. Al restar a sub 1 y a sub 1 se me iría y me queda que 22D es igual a 115 menos 27, que es 88. Y a partir de ahí obtenemos que D es 88 entre 22, que es 4. Teniendo el valor de D y sustituyéndolo en cualquiera de estas dos ecuaciones, podemos hallar el valor del primer término. Por ejemplo, si utilizo la primera ecuación, a sub 1 más 7D es igual a 27. Entonces, a sub 1 es igual a 27 menos 7 por D, es decir, 27 menos 7 por 4, 27 menos 28, que sería menos 1. Y ya tenemos la diferencia y el primer término. Y ahora podemos hallar sin ningún problema el término que ocupa la posición n, que sería el primero, más n menos 1 por D, es decir, menos 1 más n menos 1 por 4, que nos quedaría menos 1 más 4n menos 4, 4n menos 5. Es decir, que en el caso de que no conozcamos ni el primer término ni la diferencia, lo más normal es plantear un sistema con los dos términos conocidos que nos permita hallar pues todo lo que nos pidan. Por último, vamos a ver cómo sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. No vamos a demostrar la relación, igual que no hemos demostrado otras que aparecen en el vídeo, la relación que nos va a permitir realizar esa suma, ya que no es el objetivo de este vídeo, y simplemente la vamos a aplicar. La fórmula que nos va a permitir sumar los n primeros términos de una progresión aritmética es la siguiente. La suma de los n primeros términos es igual a la suma del primero más el último de esos n primeros términos multiplicado por el número de términos multiplicado por n dividido entre 2. La expresión pues no es difícil de deducir, es relativamente sencilla de deducir, pero lo dicho, no es el objetivo de mostrarla en este vídeo. Lo vemos con un ejemplo. Dice, sumar los 20 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer término es menos 5 y la diferencia es 6. Es decir, que nosotros tendríamos esta progresión aritmética, vendría dada por el menos 5, el 1, el 7 y así sucesivamente, la diferencia es 6, y queremos sumar los 20 primeros términos. Pues bien, la suma de los 20 primeros términos será igual al primero más el vigésimo multiplicado por 20, en este caso es 20, dividido entre 2. El primer término ya lo tenemos, es menos 5, pero el término vigésimo, el término 20, lo tenemos que hallar. Y para hallarlo, pues necesitamos conocer cuál es el término general, que lo vamos a hacer aparte. El término general, recordamos que viene dado por esta expresión. A1 es menos 5,
n-1 por 6, que es la diferencia. Y operando, obtenemos menos 5 más 6n menos 6, es decir, 6n menos 11. Este es el término general, y con ese término general podemos hallar el término vigésimo, que sería 6 por 20 menos 11. 6 por 20, 120, menos 11, 109. Y ahora ya podemos regresar a esta expresión y sustituir todo lo que conocemos. El primer término es menos 5, el vigésimo es 109 por 20 dividido entre 2. Menos 5 más 109, pues es 104 por 20 dividido entre 2. Que bueno, como 20 dividido entre 2 es 10, es lo mismo que multiplicar 104 por 10, que sería 1040. Es decir, que si yo escribiese todos los términos desde el primero hasta el vigésimo de esta progresión y los sumase, el resultado va a ser 1040. Bueno, en la práctica tiene su utilidad para algunos casos particulares. Nosotros en este vídeo hemos hecho pues, demostraciones generales de los conceptos matemáticos más importantes de las progresiones aritméticas, y bueno, se trata también de poder aplicar esto a situaciones prácticas más concretas. Espero que se haya entendido y que nos sirva para este último objetivo, que es el fundamental. Gracias a todos.